Queridos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos una vez más con doña Gracia de Villeda en la hora de la familia. El programa que ustedes esperan, el programa que Suyapa TV regala al país entero, pero en particular a las familias de Honduras y a las familias cristianas. Hoy justamente con doña Gracia vamos a hablar aquí sobre cómo realmente, doña Gracia, la familia como que estuvo siempre y permanece como en la mente de Dios, ¿no es cierto? Es decir, si hay una entidad social que realmente uno se da cuenta que es tan importante, por ejemplo, para la transmisión de la fe, para la vida misma de la iglesia, sin duda es la familia, o sea, porque como que el amor humano, que es el lugar donde se manifiesta con mayor claridad es en la familia, es una cosa como que Dios fomenta, que Dios promueve, que Dios cultiva, ¿no es cierto, doña Gracia? Bueno, hay teólogos que afirman que Dios en su intimidad es familia, porque la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, conforma una familia divina. Pero no solo eso, sino que cuando se toma esa decisión, ¿verdad?, interna de la redención, Dios quiere hacerse hombre y nacer en el seno de una familia. Quiso pasar toda esa etapa de convivir en un ámbito familiar. De ahí que nos muestra no solo el misterio y el valor de la vida humana, porque es un Dios que se encarna en el seno de la Santísima Virgen María y nos muestra el valor de la vida intrauterina. A esa visita a Santa Isabel, cuando Isabel le dice que la criatura saltó en su seno, es básicamente ese reconocimiento y muestra a la familia como la tutora, como la que vela, la que protege la vida humana. Y Cristo, Dios hecho hombre, quiso tener padre y madre, como tenemos nosotros, para mostrarnos que ese núcleo básico, esencial y fundamental de la sociedad, que es la familia, tiene un porqué y un para qué. O sea, no es casualidad, sino que tanto padre y madre aportan a la formación de la persona, a la formación y el desarrollo de la personalidad, y es precisamente por eso que la Iglesia es una abanderada en la defensa, promoción y difusión de los valores familiares, y esa es como la razón de ser de este programa de la Hora de la Familia. Querer colaborar y contribuir con muchas familias hondureñas para recordar, porque muchas veces hay que recordar lo que uno ya sabe, claro, pero que luego se le olvida. La importancia de la familia, no solo de ser un centro de intimidad, un centro de acogida, un centro donde aprendemos lo esencial y lo básico para la vida, sino también por su apertura, por lo que la familia puede contribuir para el bien de la sociedad. Gracias. Lo que pasa es que muchas veces cuando se piensa en el amor humano, entre el amor de un hombre con una mujer, como que no siempre se incluye a Dios, a veces como que se pretende excluir, como que es una cosa exclusivamente humana, y la verdad es que Dios sí bendice el amor humano, es decir, el matrimonio, por ejemplo, y esta es una cosa que es interesantísimo entender, implica una vocación, un llamado. Ordinariamente, cuando hablamos de vocación, usualmente se piensa en vocación religiosa, ¿verdad? Pero la verdad es que también nosotros los casados hemos recibido una vocación, y ojo, y es una vocación divina, porque a veces se habla, por ejemplo, de vocación profesional, es decir, sí, efectivamente yo tengo como las habilidades y la inclinación por estudiar biología o matemática o lo que sea. Pero es interesante también, y es importante creo, como hablar con los televidentes de este tema, es que además el matrimonio, el amor humano, implica un llamado divino, o sea, hay una participación activa de Dios, y entonces así como efectivamente, ¿no?, el celibato apostólico, por ejemplo, ¿no?, o las personas que son llamadas a la vida religiosa, son llamadas por Dios, los que nos casamos en algún momento, también fuimos llamados por Dios para esa vocación, recibimos ese llamado, esa vocación, y por lo tanto tenemos como una misión que cumplir. Así es, a mí me encantaba recordar, y lo he hecho muchísimas veces, ese concepto
que tuve la dicha de escuchar en directo de San Juan Pablo II, cuando él explicaba que la familia es una institución natural que nace del amor, vive del amor y engendra el amor. Y esos conceptos que son fáciles de decir, luego a la hora de escuchar cómo se va desarrollando y cómo se va explicando, muestran que la familia también, siendo de derecho natural, es una institución de origen, es un querer de Dios. Claro, claro. Cuando nosotros en el Génesis vemos en el momento de la creación, después de haber creado al hombre, dice a imagen y semejanza que no conviene que esté solo, y le da la compañía de la mujer para que juntos conformen lo que es la base, el sustento de la sociedad humana. Y claro, es una institución que nace del amor porque hay una inclinación natural del hombre a la mujer para formar esa nueva familia, pero luego el mantener el amor. Claro. Usted y yo, que estemos casados, sabemos que no es fácil. Claro que no. Que no es fácil porque surgen, como dicen, las cadaunadas, los defectos suyos, los defectos míos, ¿verdad? Las limitaciones que todos tenemos. Por eso el Papa Francisco dice que no hay familias perfectas, porque los seres humanos no somos perfectos. Y a veces uno, ¿verdad?, en la juventud piensa que va a encontrar el hombre perfecto o la mujer perfecta, los cuales no existimos. No existimos, tenemos limitaciones y precisamente por eso, como respuesta a ese llamado que usted dice, ese llamado vocacional al matrimonio, uno necesita de la ayuda divina, necesita del amor de Dios para poder mantener como esa hoguera del amor en la relación conyugal y en la relación familiar. Es interesante, ¿no? Este teólogo estadounidense Scott Hahn, porque él originalmente no era católico, y en el libro donde él narra su camino a la Iglesia Católica, cabal, en algún momento, porque además él venía de una familia no católica y su esposa también, y cuando él se convierte y la esposa se da cuenta, viene un conflicto muy fuerte, ¿no? Sí. Y en ese momento él dice, bueno, entonces entendí yo por qué Dios nuestro Señor Jesucristo realmente había elevado el matrimonio a categoría de sacramento, dice, porque si no, era humanamente inexplicable, es decir, porque hace falta, dice él, una intervención divina, una participación divina en la relación de pareja, para que ésta se mantenga, para que ésta se sostenga, y por eso entender, como usted dice, que es un querer de Dios y que es una vocación, un llamado divino, porque además hay que tener bien claro, ¿no?, que si Dios nos llama por ese camino, y además los católicos recibimos el sacramento del matrimonio, podemos tener la certeza, la absoluta certeza, que contamos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, para resolver esos desencuentros, esos problemas, esas dificultades, esas crisis que son normales y naturales en todo matrimonio. O sea, que Dios no nos va como a llamar a algo y luego nos va a dejar a nuestra suerte, ¿verdad? Como nos va a dejar en la estacada, como decían los clásicos, es decir, yo te invito a algo y luego me olvido de vos. O sea, no, Dios no hace eso, es decir, nos llama, nos invita a algo, ¿verdad? Pues hace, ¿no?, en su providencia que uno conozca a una mujer, ¿verdad?, para casarse, pero luego, a partir del sacramento del matrimonio, ¿verdad?, y de la vida sacramental que uno pueda tener, va acomodando esas ayudas necesarias. O sea, creo que eso es importante entenderlo, porque a veces uno dice, bueno, es que realmente la relación conyugal es imposible y ¿verdad?, y da igual estar casado o no por la iglesia. No, vamos a ver, o sea, que si uno tiene la gracia de Dios, puede resolver los problemas, pues si no, definitivamente va a ser mucho más complicado. Pero lo que sí les voy a decir yo es que si las cosas no salen bien, no es por culpa de Dios. O sea, Dios nos da su gracia. Ahora, si yo no correspondo, si ni siquiera busco que crezca, ¿no?, esa gracia del sacramento a través de la frecuencia de otros sacramentos, la Eucaristía, la confesión frecuente, pues definitivamente no voy a tener la ayuda, pero la culpa entonces ¿de quién es? Lo que pasa, Roger, es que la forma en que estamos hablando, usted y yo, resulta para algunas personas, sobre todo para quienes están alejados de la vida de la iglesia, como un lenguaje incomprensible.
Puede ser, casi sí. como que dijeran, me están hablando en chino. Porque tristemente cuando dicen hay un lenguaje que solo entienden los enamorados. Yo recuerdo un profesor que tuve que daba un ejemplo que decía que si cualquiera de nosotros cogiera una carta de amor que un novio le escribe a la novia y uno lo lee, le puede parecer una cursilada, donde Claro. le dice mi gordita, mi negrito, mi cuchicuchi, porque sí, como uno no está enamorado, aquello no tiene sentido, no tiene significado, pero sin embargo, para quien sí ama, aquello le suena a gloria, y usted Claro. lo lee una y mil veces. Entonces lo mismo pasa que con este lenguaje, ¿verdad?, de querer entender lo que es la ayuda que el sacramento del matrimonio supone para nosotros los casados, requiere que uno lo comprenda. Yo recuerdo hace unos años tuve la suerte de escuchar una conferencia de una filósofa belga, Alice von Hildebrand, que dijo algo, pues yo lo voy a resumir en pocas palabras, donde ella decía que Dios hizo al hombre y a la mujer en perfecta armonía, para una convivencia armónica entre los dos, pero que entre la mujer y el hombre se coló el pecado. Claro, y ahí Y es que donde eso todo se fastidió, distorsionó la relación. Doña Y Gracia. que esa relación no vuelve a estar armónica, sino hasta que Dios está en medio de los dos. Bueno, pues imagínense ustedes. Así es que este tema realmente es importante, así que por favor vamos a una pausa, pero usted no nos cambie, espérenos, ya regresamos. Continuamos aquí en la hora de la familia y estamos hablando hoy sobre las familias cristianas, cómo realmente la familia es algo que Dios quiere, cómo en la relación de pareja hay también una iniciativa divina, cómo el matrimonio cristiano es una vocación. Y luego doña Gracia ponía este ejemplo, ¿no?, de esta filósofa alemana, ¿verdad?, donde decía que efectivamente pues Dios había creado al hombre y a la mujer en perfecta armonía, que el pecado se había introducido y había roto aquella armonía, pero que Dios puede recomponer esa relación. Pero bueno, ahora vamos a continuar hablando, pues gracias, de un tema que a veces tampoco se termina de entender, y es el tema de los hijos como un don. El amor, y en particular el amor cristiano, es fructífero, ¿ok? Y aunque pues hay parejas a las que pareciera como que Dios les niega ese don, luego compensa en otras cosas, pero en general, ¿verdad?, lo propio de un matrimonio es que vengan los hijos. Y a veces en el mundo como tan materialista y donde se le da tanta importancia a la comodidad y al placer, entender esto a algunas personas parece mentira y les cuesta. Es decir, o sea, tener hijos siempre fue una aspiración, ¿verdad? Y uno ve de hace unos años para atrás, incluso lo normal era la familia numerosa, ¿no? Y el padre se sentía y la madre muy orgullosos de tener una familia numerosa. Luego, poco a poco, pues, ¿verdad?, hay una serie también de situaciones más de carácter sociológico que han ido, e incluso económico, que han ido como dificultando un poco la cosa, pero también por otro lado, como que se ha perdido un poco la idea y no se termina de entender hoy que cada uno de los hijos son un don de Dios, son un regalo. Y es que cuando uno ve, yo le digo, cuando uno tiene la oportunidad ahora con todos el desarrollo de la tecnología, de ver el proceso evolutivo del niño en el vientre materno a través de los ultrasonidos, ahora en tercera dimensión, que casi son fotografía, es ver como la maravilla de la vida. O sea, la vida es pues el regalo más grande que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y también, como usted decía, lo normal, lo natural. Y este es un ejemplo que tal vez puede sonar un poco como al margen de, pero cuando un agricultor siembra un árbol de naranja o un mango, lo hace con la ilusión de cosechar el fruto. Claro. O sea, usted está casi contando, a medida lo va viendo crecer su arbolito, cuándo va a dar la primera cosecha.
Y esa cosecha, ¿verdad? Como que uno la goza, la disfruta. Yo tengo un mango jade en mi casa. Ahorita está lleno de flores. Claro. Y uno tiene la ilusión, ¿verdad? De que pasen los meses para poder disfrutar de esos frutos. Y entonces lo mismo es en el matrimonio, porque los seres humanos nos vemos proyectados en los hijos. Prolongados. Cuando uno va creciendo y se va haciendo mayor, y se lo digo por experiencia, uno vive a través de los hijos y a través de los nietos. Claro que sí. Entonces se entiende eso, ¿verdad? Esa canción que muchas veces en la misa, ¿verdad? Como frutos de olivo en torno a tu mesa. Pues lo mismo, da esa ilusión. Ahora, lo que usted dice también es un hecho. Hoy día, ¿verdad? Pues por esa preeminencia de valoración de la comodidad, por todo el tema de los bienes materiales, las personas de una u otra forma van siendo influidas y entonces dejan de ver a los hijos como un don, como un fruto, como realmente lo son, y los empiezan a ver como una carga. Como una amenaza. Yo un día escuché un comentario de una persona, ¿verdad?, como muy profesional, que me dolió, porque cuando yo le pregunté, ¿y tiene hijos? Me dijo, yo estoy hipotecado por 20 años. O sea, ver un hijo como una hipoteca es una carga, en derecho así, claro, ¿verdad? Claro que sí. Es una carga. Entonces, cuando es todo lo contrario, es cierto que hay etapas, esa primera etapa de los niños, cuando pues los desvelos, el cambio de pañales, ¿verdad? El que sí vomitó, el que sí tiene hipo, sí, son etapas, pero después uno va viendo, ¿verdad? Es como las plantas, que primero es el brote de la semilla, después nace el tallo, las hojas, las flores, el fruto. Lo mismo es en la vida humana. Y lo increíble, ¿verdad? Como hablábamos en la primera parte, de que somos hechos por amor y hechos para amar, el corazón nuestro necesita como volcarse, sobre todo hacia los hijos, hacia los nietos. Hay un sacerdote español, ¿verdad? Así como esos españolotes que decían, si no tenéis hijos, tendréis perros. Y esa es una realidad que a veces es dolorosa, y no es que, pues yo también tengo perro en mi casa, pero nunca un animal puede ocupar el lugar que le corresponde a un hijo que es, ¿verdad?, el que con quienes compartimos nuestras alegrías y nuestras penas. Es a través de los cuales nosotros vamos aprendiendo a ver el mundo desde otra perspectiva. Claro. O sea que definitivamente los hijos son un don. Cuando en los cursos prematrimoniales que solemos dar, yo les digo, no cometan el error como de pensar, porque muchas veces los jóvenes dicen, es que primero quiero esto, primero quiero estabilizarme, primero quiero construir la casa. Le digo, miren, porque muchas veces uno puede estar evitando lo que no sabe si tendrá. Claro. Porque, o sea, también tenemos un organismo y muchas veces uno puede estar, como dicen, cegando las fuentes de la vida, y luego cuando ya quiero, no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere que vienen los hijos. Por eso son un don, son un regalo muy particular y maravilloso que cambia nuestra vida y le da sentido a la misma. Claro, ahora, claro, a los padres de familia nos toca como cultivar, me gusta el verbo cultivar porque pienso en un agricultor, en un jardinero, también un ambiente, un clima, para que todo esto no sea fantasía, porque esto es otra cosa. Bueno, sí, el matrimonio, el hombre, el amor conyugal, la vocación divina, pues alguien podría decir qué historia es esa, o sea... Un cuento de hadas. Un cuento de hadas, sí. Y luego la crianza de los hijos, que tiene definitivamente sus bemoles, ¿verdad? Y cada uno, y hablaba el otro día con él, le decía, realmente, cuando yo por lo menos me pongo a rezar, lo primero que sale adelante son los hijos. Claro, cuando uno se pone a hacer un rato, ¿no?, de oración mental o vocal, lo primero que sale son los hijos. O sea, empieza uno a enumerarlos por nombre, ¿no?, y recordando lo que cada uno necesita y lo que cada uno debería hacer Dios por él, ¿no? Pero claro, los padres necesitamos como cultivar, como crear un clima, un ambiente, sobre todo de cariño, de confianza, y tal vez lo que voy a decir suene un poco audaz, pero es como donde Dios se pueda pasear a sus anchas. Y se me venía, ¿verdad?, a la imaginación
cuando dice que Dios pasaba, luego de crear al hombre y la mujer, se paseaba por el jardín del Edén y los contemplaba seguramente, ¿no? Entonces, los padres y madres de familia tenemos como el encargo de poder crear, de poder generar un clima, porque va a depender de nosotros, no tanto de los hijos, en el que Dios también pueda como pasearse a sus anchas y pueda ir como haciéndose sentir. Y eso implica, además de la transmisión de valores, una vida sacramental, una frecuencia de sacramentos de parte de los padres, de modo que luego la vida cristiana vaya resultando como natural, espontánea, cotidiana también en la vida de los hijos. Y los hijos puedan luego querer como repetir, reproducir esa misma familia cristiana. Es que eso es precisamente, Roger, lo que es la familia cristiana. Es donde Dios no es un cuadro colgado en la pared, claro, o ¿verdad? Una imagen puesta sobre una mesa, sino que es un miembro más de la familia. Y así como uno puede tener la foto de un abuelo que tal vez ya murió, y uno le cuenta y uno le va diciendo y le va hablando y le va, pues como usted dice, las anécdotas que quedan de cada uno de nosotros, lo mismo, uno va introduciéndolos a la vida cristiana. Ahora bien, los padres, así como nos preocupamos de tener esa casa, de tener, ¿verdad?, como el nido donde uno recibe a los hijos, que nos esforzamos trabajando, que nos esforzamos, ¿verdad?, en el día a día para sacar adelante esa vida de familia en medio de las dificultades propias de lo que existe en la actualidad, las limitaciones laborales, las dificultades económicas. O sea, eso es parte, son los incidentes ordinarios de toda vida humana, pero también ahí nosotros vamos encontrando las dificultades para la transmisión de la fe, claro, porque hay un ambiente adverso, hay un ambiente como contrario, como que trata de apagar. Hay un folleto divertido que se llama Dios en off, sí, así como apagarlo, claro, porque claro, sí, hay como toda una mentalidad que quiere expulsar a Dios de la realidad cotidiana, pero que también los padres tenemos, ¿verdad?, que poner los medios, tener la audacia, tener como la estrategia para saber alimentar esa parte espiritual en nuestros hijos, así como nos preocupamos de que aprendan otro idioma, de que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de acceso a la tecnología, que es un lenguaje contemporáneo, pues también tenemos que introducirlos a la parte de la espiritualidad. Ahora, también tenemos que tener claro que está el tema de la libertad, Roger, porque muchas veces uno puede poner todos los medios, uno puede esforzarse, uno puede querer transmitir, ¿verdad?, todos esos valores, todos esos principios, tener esa novela rosa que decía algún santo, ¿verdad?, porque todos soñamos con una novela para cada uno de nuestros hijos, y luego viene la realidad de la libertad humana, pero independientemente de que en determinado momento las cosas no salen como yo hubiera soñado o hubiera querido, hay que saber dejarlas en manos de Dios, que de lo negativo convierte en positivo. Y además es que, doña Gracia, y ustedes que nos están viendo y escuchando, nada que un padre o una madre de familia siembren en los hijos se pierde. Nada. Aunque a veces pareciera que no, bueno, ¿y qué hice? ¿Dónde está escondida esa semilla que sembré? Siempre, a veces está creciendo hacia adentro o hacia abajo, pero lo que hacemos nosotros y apoyados en la gracia de Dios no se pierde nunca. Bueno, así que señoras, señores que nos están viendo y escuchando, es bueno reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y luego pues darle gracias a Dios por las familias, por las parejas que tenemos, y luego pues definitivamente saber que al final la obra la realiza Él y que nosotros no somos más que colaboradores. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.